Llevaba más de 20 años con dolor en la espalda. Empezó como una simple molestia, un tirón que aparecía de vez en cuando después de un mal movimiento o una mala postura. Pero con los años, ese pequeño malestar se convirtió en una presencia constante, una sombra silenciosa que me acompañaba en cada paso, en cada noche sin dormir, en cada momento en que intentaba hacer algo tan simple como agacharme a recoger algo del suelo. Probé de todo: medicamentos, masajes, inyecciones, ejercicios recomendados por fisioterapeutas, terapias alternativas, cremas con nombres que prometían alivio inmediato. Algunos aliviaban por un rato, otros ni eso. Cada intento terminaba igual, con una sensación de frustración, cansancio y resignación. Había días en que me costaba incluso levantarme de la cama. Pensaba que así era envejecer, que debía aceptarlo, que el dolor, de alguna forma, ya era parte de mí. Pero estaba equivocado. Un día, sin buscarlo, sin esperarlo, llegó a mis manos un pequeño frasco, un aceite. No era nada extraordinario a simple vista, sin un nombre famoso, sin promesas ruidosas. Solo una recomendación de alguien que había pasado por algo parecido y juraba que le había cambiado la vida. No le creí del todo, pero lo probé. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. No, no fue magia. No fue un milagro. Fue ciencia. Fue naturaleza. Fue algo que mi cuerpo pareció entender mejor que cualquier pastilla que había tomado antes. Y lo más sorprendente, solo me tomó 3 noches notar la diferencia. Hoy, después de décadas de vivir con dolor, puedo decir algo que jamás imaginé. Me siento libre. Y no estoy aquí para venderte nada. Solo quiero contarte lo que viví. Porque si tú también estás sufriendo, quizás esta historia pueda darte una esperanza que, como yo, pensaste que ya habías perdido. Pero antes de contarte todo con detalle, quiero saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde dónde me estás escuchando? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero conocerte, porque sé que no estoy solo en esto. El dolor comenzó en la parte baja de la espalda, justo donde terminan las costillas y empieza el peso del cuerpo. Al principio, era un pequeño pinchazo, una molestia ocasional que aparecía cuando pasaba mucho tiempo de pie o cuando hacía algún esfuerzo inesperado. Nada grave, nada que justificara una visita al médico. Pensé que era parte normal de la edad, del trabajo, del paso de los años. Pero no se fue. Con el tiempo, ese pinchazo se convirtió en un ardor persistente, luego en una presión constante, después en un dolor punzante que me atravesaba como una daga cuando intentaba girarme en la cama o agacharme para ponerme los zapatos. Era como si mi propia espalda se hubiera convertido en una trampa de la que no podía escapar. Me dolía al estar de pie, me dolía al sentarme, me dolía incluso al no hacer nada. Dormir se volvió una batalla. Ninguna posición era cómoda. Me despertaba cada pocas horas, cambiando de lado, buscando un respiro. Y cuando lograba dormir, me levantaba más cansado que la noche anterior. Empecé a caminar encorvado, a moverme lento, a dejar de hacer cosas que antes disfrutaba, solo para evitar ese dolor que parecía burlarse de mí a cada paso. Recuerdo una tarde en la que mi nieta me pidió que la alzara. Solo quería un abrazo, pero el miedo al dolor fue más fuerte que las ganas. Me limité a sonreírle y le dije que mejor viniera ella a mis brazos. Esa fue una de las muchas pequeñas derrotas que viví, porque el dolor no solo te afecta el cuerpo, también te cambia por dentro. Con los años, empecé a perder ánimo, a decir que no a reuniones familiares, a dejar pasar paseos, a quedarme más tiempo en la cama. No porque quisiera, sino porque vivir con dolor te quita el deseo de vivir plenamente. Te roba la energía, la motivación, incluso la esperanza. Y nadie lo nota del todo, porque uno aprende a sonreír con el cuerpo roto. Aprendes a disimularlo, a callarlo, a seguir adelante como si nada pasara. Pero por dentro, sabes que ya no eres el mismo.
Y lo peor es que uno se acostumbra. El dolor se vuelve parte de ti, como una sombra pegada a la espalda. Llega un momento en el que ya no recuerdas cómo era moverse sin esa punzada constante, cómo era despertarse sin rigidez, cómo era vivir sin miedo a que un mal movimiento arruine todo el día. Yo viví así por años. Creí que ese era mi destino, que así era envejecer, que no había más que aceptar y aprender a convivir con ese mal silencioso. Pero esa resignación fue el mayor error de todos. Cuando el dolor se volvió insoportable, empecé a buscar soluciones. Al principio, fueron solo pastillas, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, lo que cualquiera en mi situación habría hecho. Al principio, funcionaban, al menos por unas horas, pero con el tiempo, el cuerpo se acostumbra. Lo que antes aliviaba, ahora apenas lograba adormecer la molestia. Entonces, vinieron las cremas, geles fríos, ungüentos con mentol, pomadas con nombres difíciles de pronunciar, que venían recomendadas en anuncios de televisión o por conocidos bien intencionados. Algunas daban una sensación de alivio momentáneo. Otras no hacían nada más que dejarme con la espalda húmeda y un olor mentolado que impregnaba la ropa. Después vino la fisioterapia. Visité clínicas, me pusieron calor, me hicieron estiramientos, me dieron rutinas de ejercicios que debía hacer en casa. Lo intenté todo con fe. Seguí las instrucciones. Algunas semanas sentí una leve mejoría, pero siempre volvía al punto de partida. El dolor nunca se iba del todo. Era como una presencia persistente, esperando agazapada para volver más fuerte cuando bajara la guardia. Fui a médicos, muchos, médicos generales, especialistas en columna, reumatólogos. Algunos eran comprensivos, otros me miraban como si el dolor fuera un invento. Me hicieron radiografías, resonancias, análisis. Y siempre era lo mismo: desgaste por la edad, inflamación crónica, hernias que no ameritan cirugía. Recibía recetas con nombres nuevos: diclofenaco, celecoxib, tramadol. Cada uno con una lista de posibles efectos secundarios que me hacían dudar más que confiar. Y los efectos llegaron: náuseas, mareos, fatiga constante. Una vez incluso terminé en urgencias por una hemorragia estomacal causada por uno de esos medicamentos. Me dijeron que debía tener más cuidado, que no podía tomar tanto tiempo los antiinflamatorios. Pero entonces, ¿qué debía hacer con el dolor? ¿Aguantarlo? Algunos doctores me ofrecieron infiltraciones, inyecciones directas en la columna, caras, dolorosas y con resultados inciertos. Lo hice, 2 veces. El alivio duró apenas unos días. Después, el dolor volvió, como si nunca se hubiera ido. Recuerdo salir de esa última consulta con una mezcla de rabia y desesperanza. Me sentía estafado por el sistema, como si mi problema fuera un expediente más, no una vida limitada por el sufrimiento. Hubo un día en el que me senté al borde de la cama y, sin decir palabra, acepté internamente que iba a vivir con dolor para siempre, que nadie iba a ayudarme de verdad, que quizás el resto de mis años estarían marcados por esta batalla silenciosa, diaria y agotadora. Pensé que iba a ser así el resto de mi vida. Y lo peor es que, cuando llegas a ese punto, dejas de buscar, dejas de creer. Te acostumbras al sufrimiento como si fuera una parte más del cuerpo, como si la espalda doliera simplemente porque sí, y no hubiera nada que hacer. Pero no era cierto, solo que yo aún no lo sabía. El día que escuché hablar por primera vez de ese aceite fue por casualidad. Una vieja amiga, Marta, me llamó después de mucho tiempo. Habíamos perdido contacto desde que ella se mudó a otra ciudad, pero nuestra conversación fluyó como si no hubieran pasado los años. En un momento, hablamos de salud, como suele ocurrir a nuestra edad, y le mencioné lo de mi espalda, sin demasiada esperanza. Era más una costumbre ya, decirlo, como quien se queja del clima. Pero ella se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: yo estuve igual, durante años, hasta que probé un aceite que me recomendó un doctor naturista. ¿No lo vas a creer?
pero me ayudó. Confieso que no le creí. No lo dije en voz alta, claro, pero por dentro pensé lo mismo que había pensado tantas veces. Si algo tan simple funcionara, todos lo sabríamos. Estaría en las noticias, lo recetarían los médicos. ¿Un aceite? ¿Para algo que ni los analgésicos podían controlar? Sonaba demasiado fácil, casi ingenuo. Pero lo cierto es que había algo distinto en su voz. No era entusiasmo vacío, era certeza. Me envió un enlace a un video donde explicaban cómo se usaba, con testimonios de personas mayores. También me mandó una foto del frasco. Se veía artesanal, sin una gran marca detrás, sin grandes promesas. Solo una etiqueta sencilla con el nombre de los ingredientes, todos naturales: aceite de eucalipto, romero, árnica y algo llamado cúrcuma esencial. Lo guardé en el teléfono sin pensarlo mucho, pero al día siguiente, después de una noche especialmente difícil, lo volví a ver. Y algo en mí, quizás la desesperación, me hizo decir: ¿y si sí? Conseguí el aceite por recomendación de un herbolario local. El frasco era pequeño, de vidrio oscuro. Al abrirlo, el olor me sorprendió. Fuerte, pero agradable. Una mezcla entre bosque, menta y tierra húmeda. La textura era ligera, no grasosa como muchas cremas. Se absorbía rápido, pero dejaba una sensación de calor suave en la piel, como un abrazo cálido en el lugar exacto del dolor. Esa noche, me lo froté en la espalda por primera vez. Solo unas gotas, con movimientos lentos, siguiendo las indicaciones del video. Me acosté sin muchas expectativas. No esperaba milagros. Solo quería dormir sin que el dolor me despertara a mitad de la noche. Y lo que ocurrió después fue el inicio de algo que todavía hoy me cuesta creer. Esa noche, cerré la puerta del dormitorio con una mezcla de escepticismo y curiosidad. No esperaba mucho, pero necesitaba al menos intentarlo. Extendí una toalla pequeña sobre la cama, tomé el frasco con cuidado y comencé a aplicar el aceite tal como decía el video. Puse unas gotas sobre la palma de mi mano, las froté ligeramente y comencé a masajear con movimientos lentos y circulares la zona baja de mi espalda. La piel lo absorbía con facilidad. El aroma a romero y eucalipto llenó la habitación casi de inmediato, como si el aire también se transformara. Había algo reconfortante en ese olor. No era agresivo, no quemaba, no picaba. Era acogedor. A medida que frotaba, comencé a notar una leve sensación de calor. No era el tipo de calor que arde, como el de ciertas cremas deportivas. Era distinto. Más bien una calidez interna, como si los músculos empezaran a relajarse sin que yo tuviera que hacer ningún esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi espalda no estaba resistiendo, sino soltándose. Después del masaje, me recosté despacio, como siempre, esperando ese punzazo que solía llegar en cuanto mi cuerpo tocaba el colchón. Pero esa vez, no llegó. Me acomodé de lado, coloqué la almohada entre las piernas y esperé. Pasaron 10 minutos, luego 20. Cerré los ojos y me dormí. No me desperté a medianoche como solía ocurrir. No me giré inquieto de un lado a otro, buscando una posición menos dolorosa. No conté las horas hasta que saliera el sol. Solo dormí. Un sueño profundo, sin sobresaltos, sin interrupciones. Como hacía años no ocurría. Cuando abrí los ojos al día siguiente, lo primero que hice fue quedarme quieto. Quería comprobar si el dolor seguía ahí. Esperaba la rigidez habitual, ese primer movimiento que siempre dolía más que los demás. Pero no fue así. Me senté con facilidad. Me incorporé. Me quedé sentado en el borde de la cama, en silencio. El dolor seguía ahí, sí, pero era diferente, más lejano, menos agudo, como si alguien hubiera bajado el volumen de algo que llevaba años sonando dentro de mí. Y fue entonces cuando me hice una pregunta que hasta ese momento no me había atrevido a pensar. ¿Será coincidencia? El segundo día comenzó con una sensación que, sinceramente, ya no recordaba. Liviandad.
Me desperté sin esa presión en la espalda que me obligaba a moverme como si cargara una losa. No hubo necesidad de girarme con cuidado extremo, ni de empujarme con los brazos para incorporarme. Simplemente me senté, así, sin esfuerzo. Me quedé unos segundos en el borde de la cama, sin moverme, solo para comprobar que no estaba soñando. El dolor no había desaparecido del todo, pero estaba lejos, como si ya no fuera parte central de mi cuerpo, sino una molestia lejana, tolerable. Era la primera vez en muchos años que podía decir eso sin estar dopado con medicamentos. Me puse de pie y caminé hacia la cocina. No lo pensé demasiado, pero cuando llegué allí, me di cuenta de algo más. No me había sujetado de la pared. No me había apoyado en ningún mueble. Mis pasos fueron firmes, libres. Era como si mi cuerpo me estuviera devolviendo algo que creía perdido. Durante el día, presté atención a cada movimiento. Me agaché a recoger algo del suelo y no necesité hacer una pausa para prepararme mentalmente al dolor. Me estiré en el sillón y no sentí ese tirón agudo que solía atraparme por sorpresa. Incluso, al respirar profundo, mi cuerpo se expandía sin esa sensación de rigidez que lo había limitado por años. Me pregunté si estaba exagerando, si no sería la emoción, las ganas de creer en algo, porque después de tanto tiempo de decepciones, uno aprende a no ilusionarse rápido. Pero no era ilusión, era físico, real, estaba pasando. Por la tarde, volví a frotarme el aceite, igual que la noche anterior. Las mismas gotas, los mismos movimientos, el mismo aroma envolvente. Esta vez, con una mezcla de curiosidad y gratitud. Ya no lo hacía como quien prueba algo desesperado, sino como quien empieza a confiar. Me acosté con menos temor, incluso con algo de entusiasmo. Cerré los ojos y antes de dormirme, me hice una pregunta que flotó en mi mente con la fuerza de una esperanza que no me atrevía a aceptar por completo. ¿Realmente está funcionando? La tercera noche comenzó casi con un ritual. Tomé el frasco con más confianza que nunca. Ya no lo miraba con duda, sino con algo que podría llamar fe. Puse unas gotas en mis manos, las froté como si estuviera haciendo algo sagrado y volví a masajearme la espalda. Esta vez sentía que lo hacía con un propósito más profundo. Ya no era solo para probar, era para agradecer. Esa noche dormí como hacía décadas no lo hacía, sin interrupciones, sin despertarme cada 2 horas por el dolor, sin moverme como si la cama me castigara con cada giro. Dormí profundo, y cuando abrí los ojos, ya era de día. La luz entraba por la ventana. El silencio de la casa era distinto, más liviano, más sereno. Me incorporé y me puse de pie de un solo movimiento. No dolió. Esperé que algo punzara, que algo se quejara en mi espalda, como siempre había pasado. Pero no. Caminé hacia la cocina con pasos firmes, no lentos, no encorvados. Y ahí entendí algo. El dolor ya no estaba. Fui al jardín, regué las plantas. Me agaché para sacar unas hojas secas del suelo. Lo hice sin pensar, como si fuera joven otra vez. Y ahí, justo en ese momento, al ver mis manos tocando la tierra sin que mi cuerpo protestara, sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Lloré. Lloré como un niño, porque por fin había recuperado algo que creía perdido para siempre. No era solo mi espalda, era mi vida, mi autonomía, mi libertad de moverme sin temor, de respirar sin rigidez, de existir sin dolor. Recordé todas las veces que me dijeron que debía acostumbrarme, todos los diagnósticos vagos, todas las recetas que no sirvieron, todos los días en que sentí que vivir era una batalla que perdía lentamente. Y me pregunté, con una mezcla de alivio y rabia, ¿por qué nadie me habló de esto antes? No digo que sea un milagro, no digo que funcione igual para todos, pero para mí, ese pequeño frasco cambió algo profundo. No solo calmó el dolor, me devolvió la fe. Me recordó que, incluso después de años de sufrimiento, todavía pueden pasar cosas buenas.
A veces, lo que necesitas no es algo nuevo, es algo simple, algo natural, algo que, por alguna razón, estaba al alcance todo el tiempo, pero que nadie se había detenido a enseñarte. Después de aquella tercera noche, lo primero que hice fue investigar. Quería entender qué era lo que había en ese aceite que logró lo que tantos medicamentos no habían conseguido. Quería respuestas, y las encontré. El aceite que usé no era un secreto mágico. Estaba hecho con ingredientes que muchas personas conocen, pero que rara vez usamos con intención o con constancia. Sus principales componentes eran 4: eucalipto, romero, árnica y cúrcuma. El aceite de eucalipto es famoso por su efecto refrescante y su capacidad para desinflamar tejidos. Contiene una sustancia llamada cineol, que tiene propiedades analgésicas y ayuda a relajar los músculos tensos. Es especialmente útil en dolores musculares y articulares. El romero, por su parte, ha sido usado desde hace siglos para tratar dolores reumáticos. Mejora la circulación sanguínea en la zona donde se aplica, lo que favorece la oxigenación de los tejidos y acelera el proceso de recuperación. Además, su aroma también tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. La árnica, una flor silvestre, es conocida por su potente capacidad para reducir inflamaciones. Se usa mucho en golpes, esguinces y dolores crónicos. Ayuda a disminuir la hinchazón y a aliviar el dolor sin los efectos secundarios que pueden tener los medicamentos convencionales. Y la cúrcuma, ese polvo amarillo tan presente en la cocina de algunos países, es uno de los antiinflamatorios naturales más estudiados por la ciencia. Su componente activo, la curcumina, actúa sobre las células inflamadas y ayuda a descomponer los compuestos que generan dolor crónico. La diferencia con una crema común está en cómo estos aceites actúan en conjunto. Mientras muchas cremas simplemente adormecen la zona por unos minutos, este aceite trabaja a un nivel más profundo. No enmascara el dolor, lo trata, relaja los músculos, reduce la inflamación, mejora la circulación y, lo más importante, lo hace de forma natural. Pero quiero dejar algo muy claro. Esto no significa que debas dejar tus tratamientos médicos, ni que tires tus medicinas a la basura. Cada cuerpo es distinto y cada caso necesita un seguimiento profesional. Este aceite fue una herramienta poderosa en mi camino, pero nunca reemplazará el consejo de un buen médico. Lo que sí aprendí es que, a veces, la naturaleza tiene respuestas que hemos olvidado, y que abrirnos a ellas con prudencia, con respeto y con guía adecuada, puede cambiarlo todo. Cuando miro hacia atrás y recuerdo todos esos años marcados por el dolor, me cuesta creer que algo tan sencillo como un pequeño frasco de aceite haya hecho la diferencia. Viví atrapado en una rutina donde el dolor era el protagonista. Cada día comenzaba con incomodidad y cada noche terminaba con resignación. Era una sombra que me seguía a todas partes, limitando lo que podía hacer, lo que podía sentir, incluso lo que podía soñar. Y todo eso cambió en 3 noches. 3 noches. Ni más, ni menos. No fue inmediato, pero tampoco fue lento. Fue lo justo para devolverme la esperanza, para hacerme sentir que aún había caminos por explorar, que la solución a veces no está en lo más complejo ni en lo más caro, sino en lo más natural y olvidado. No te voy a decir que esto sea una cura definitiva. Tampoco voy a afirmar que te funcionará igual que a mí. Lo que sí te puedo decir es que nunca es tarde para intentar algo nuevo, siempre que se haga con sentido común y responsabilidad. Si yo me hubiese cerrado a la posibilidad, si no hubiese escuchado a mi amiga aquella tarde, hoy seguiría despertando con la espalda entumecida y el corazón cansado. Por eso, si tú también estás viviendo con dolor, te animo a que pruebes, pero que pruebes con criterio, que investigues, que consultes con tu médico, que observes cómo reacciona tu cuerpo. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro, pero sí puedes dar pasos pequeños que te acerquen a estar mejor. Y si decides usar un aceite natural como el que yo probé, asegúrate de que los ingredientes sean de calidad, que no tenga aditivos químicos innecesarios
y que no se trate de una imitación barata. Porque sí, cuando algo empieza a funcionar, también aparecen los que se aprovechan. Ten cuidado con las falsificaciones, con las promesas exageradas, con quienes solo quieren vender sin importar a quién lastiman. Y sobre todo, recuerda esto: ningún remedio externo será suficiente si tú por dentro ya te rendiste. El cambio empieza con la decisión de creer que aún es posible sentirte bien, que tu edad no define tu calidad de vida, que tu dolor no tiene por qué ser una condena. Yo tardé más de 20 años en encontrar algo que me ayudara, pero lo encontré. Y si a través de este video puedo ayudarte a ti, aunque sea a dar ese primer paso, entonces todo este camino habrá valido la pena. Así que dime, ¿tú también sufres de dolor de espalda? ¿Has probado algún remedio natural que te haya funcionado? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero conocer tu historia, porque tal vez entre todos podamos descubrir nuevas formas de sanar. Y si este video te ayudó, si sentiste que estas palabras resonaron contigo, te pido algo muy simple: compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez esa persona también esté esperando una señal, una voz amiga, una oportunidad para empezar a vivir sin dolor. Gracias por escucharme hasta el final.